Marica, sí se puede. Me gusta tu nombre. Ese es bueno, ese título, porque en Colombia esa palabra, marica, se volvió una palabra cotidiana y se usa en los momentos cuando uno se siente, marica, sí se puede. Así es. Marica, esta historia te va a encantar. Álvaro Valencia llegó a Canadá con grandes sueños y convirtió un proyecto sin futuro en su mayor pasión, el restaurante Brothers Grimm. Una historia de esfuerzo y éxito que demuestra que marica sí se puede. Don Álvaro, ¿cómo estás, hombre? Bienvenido al programa Marica Si Se Puede. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, David, muy bien. Muchas gracias por traerme hoy a tu podcast. Te agradezco mucho y bueno, aquí estoy para que me hagas las preguntas que quieras. Qué bueno, hombre, don Álvaro. Don Álvaro, cuéntame de tu infancia, cuando vivías en Colombia. Cuéntanos un poco acerca de tu vida. ¿De dónde eres? Bueno, yo nací en Medellín, Antioquia, Colombia. Nací en Itagüí. Itagüí es una de las ciudades en esa época industrial, todavía una de las ciudades, municipios de los más grandes. Y bueno, y de ahí nos movimos a Laureles. Ahí fue donde me eduqué yo, estuve hasta la edad de 17 años, donde, bueno, nos vinimos para Canadá con mi familia. Mi padre nos trajo y fui relativamente afortunado porque me trajo nos vinimos con visa de inversionista. Ok. Entonces llegué con toda la familia. Pero sí, me tocó la época de los dura, la de los 80, de la guerra del narcotráfico, obviamente de los carteles, que todos sabemos en los 80. Llegué en el 86, llegué acá. Entonces viví esa época dura del narcotráfico y fue una de las mayores razones que creo que fue porque mi papá me trajo y nos trajo a toda la familia acá, por esa vida tan violenta que estaba en Colombia. Y afortunadamente aquí hicimos vida. ¿Qué tan difícil fue haber llegado a Canadá a esa edad? A esa edad de 17, 18, yo cumplí los 19 acá, llegué de 18 ya que hago cuentas. Fue relativamente, como te digo, fui afortunado porque llegué con toda mi familia. Ahora me doy cuenta lo importante que fue eso, conociendo ya cómo es que viven las personas recién llegadas acá a este país. Fue dura el idioma, pero bueno, empecé a estudiar mi bachillerato acá, yo me gradué de bachiller acá, validé mi bachillerato porque de Colombia el bachiller de Colombia no lo aceptaban, me tuve que retroceder 2 años, empezar en grado 11, hasta en esa época había grado 13. Entonces, bueno, en ese tomé la oportunidad y aprendí el inglés un poco más. Y bueno, y el resto sí fue trabajando como cualquiera que viene a este país a trabajar. Afortunadamente aprendí bastante de mi padre. Mi padre es un gran negociante, entonces eso me ayudó mucho. Lo que aprendí de él y bueno, y seguí. Y el apoyo de él en el sentido de los negocios, porque de una vez tuvimos negocios en Canadá. Eso me ayudó bastante durante el periodo, pues, como se dice acá, de prueba en Canadá, los primeros 5 años, 4 o 5 años. Afortunadamente tuve ese apoyo de él. Y estuviste, después de que terminaste la escuela, el bachillerato acá en Canadá, ¿qué pasó después? ¿Te pusiste a No, trabajar o sí, estudiaste más? yo terminé mi bachiller y me puse a trabajar con mi papá. Montamos una joyería. Él montó una joyería. Yo digo que yo en este país he tenido 3 profesiones, que me he graduado 2 de ellas. Una profesión que fue de joyero, que lo aprendí por tradición de familia y por tradición de mi papá. La otra profesión, ingeniería, estudié ingeniería y trabajé con 2 empresas muy grandes en Canadá. Y la otra profesión que no me he podido graduar, que es un padre de 2 hijos y casado por más de 35 años, 30 años. Entonces, esas son las 3 profesiones que la última no me he podido graduar. Yo creo que no me voy a No, graduar. de la última no se gradúa No se nadie, gradúa. nadie, la Toda la verdad. vida vamos a tener los hijos y vamos a tener, bueno, y afortunadamente tengo una esposa de 30 años, más de 30 años, que ha estado conmigo en todo este proceso desde muy joven. Y hablando de tu papá, tuve la gran oportunidad de ver esa obra tan linda, ese homenaje que le hiciste a tu papá Sí. el año pasado. Cuéntanos un poco acerca de la idea de la obra como tal, que me dejó supremamente impactado. Sí, la obra de un dandy en el tren de la vida fue una idea que surgió del libro. Él escribió un libro, se llama Un dandy en el tren de la vida, de su relato de la vida en Colombia. Yo crecí con todas estas historias, entonces cuando él puso este libro junto, obviamente yo enamorado de la forma de vida y de la forma como él vivió y todo lo que yo sabía de él, me leí el libro 2, 3 veces, cada que lo leía y lloraba
Entonces, eso me creó un sentimiento muy fuerte a querer hacer una obra de teatro. ¿Por qué? Porque yo decía, él está vivo, él está todavía consciente de todo lo que lo rodea y sería muy bueno hacerle ese homenaje y darle a entender que lo que él hizo fue extraordinario, que fue criar en un país donde empezó en unas montañas de Antioquia, de un pueblo donde él era un niño de 7 años, donde el machismo era máximo, entonces él era el mayor de la casa y entonces tenía que actuar como un hombre a la edad de 8, 9 añitos, 7 añitos. Y esas historias a mí no me podían, ya haberme criado en ese país y todo a mí me parecía algo como muy lejano, pero no, estaba ahí al lado mío. Entonces yo dije, bueno, esto hay que dejarlo en la historia de la familia, esto tiene que decirse y más que todo cuando él esté vivo, que él sepa lo que él hizo, porque todo como humanos nosotros no nos damos cuenta de lo que hacemos hasta que alguien no nos lo haga saber. Por eso hay tanto libro póstumo, películas póstumas y todo, porque la persona que lo hace nunca cree que lo hace y que es extraordinario. Entonces me tocó mucho el alma y el hecho de que todo esto estuviera en un libro y que no lo supiera sino la familia y pocas personas del libro. Y le propuse a mi familia y con el apoyo de él y de mi familia se empezó un proyecto que resultó algo, como te diste cuenta en la obra, resultó algo que las personas que la han visto, el 99, casi nadie nos ha dicho nada malo de la película, nos han dicho que es una obra muy bonita y que quedó plasmada en la historia, no solo de la familia, sino de las personas que la ven. No, y cuántas personas, te digo la verdad, o sea, personalmente yo vi la obra y yo no sabía muchas de las cosas que habían pasado realmente en nuestra historia allá en Colombia. Correcto. Y la manera como las se hablaron, se tocaron en la obra fueron espectaculares, que de pronto uno sí o algo escuchó de problemas políticos, de problemas de narcotráfico de esa época, pero no a ese nivel y con ese detalle de la historia de tu papá, Claro. que me parece, la verdad, una obra excelente, excelente, don Álvaro, me parece muy, muy, muy especial. Lo otro es que este vino acá no está de decoración, hermano. Este vino es para No, no, Benito, hombre, brindar y muchas para... gracias por este vino. Que conste salud. que lo trajiste tú. Que acá también se toma A muy ver, buen vino en restaurante. está muy bueno. Sí, ese es un Me vino que gusta. la verdad me gusta mucho. Bueno, y ahorita que mencionas el restaurante, esa es una historia que cuando me la comentaste me dejó tan impactado. Y es una de las grandes razones por la cual estamos acá sentados Sí. y queremos hablar de ese tema. Cuando, cuando Álvaro, en el tema de la joyería, en el tema de la ingeniería, en ese mundo, decide, voy a abrir un restaurante. Pues mira, eso me preguntaba yo muchas veces. La forma como yo he venido, he tomado decisiones en mi vida. Yo en mi vida he tomado decisiones, creo que es por periodos. Yo he llegado a la época, yo cuando tuve 19 años llegué a Canadá, a los 23 años me casé y me casé porque lo decidí de que era el momento mío de cambiar mi vida. Entonces llegó el momento que conocí a María Luisa y me di cuenta que era la mujer con que yo quisiera compartir el resto de mi vida. Entonces, ¿qué dije? Este es el momento mío para cambiar mi vida. Me había graduado, había trabajado con mi padre por 3 a 4 años, había aprendido la joyería. Entonces, yo he tenido esos periodos. Ahora, a la edad de 23 años casado, llegó una recesión muy fuerte en Canadá. Llegó la recesión de los 90, donde yo creo que ha sido la recesión más fuerte que ha habido Canadá. Nos tocó a nosotros. Mi padre viajó a Colombia porque ya había hecho unas inversiones grandes aquí y la economía bajó demasiado. Entonces digo, yo aquí no me voy a quedar porque él todavía afortunadamente tenía sus negocios en Colombia. Dijo, yo voy en Colombia y Colombia me va muy bien. Entonces yo voy a Colombia, dejo mi familia y yo cuando pase esta recesión vuelve. Entonces yo me quedé. Al yo quedarme, obviamente trabajé la joyería, seguí trabajándola y me di cuenta que estaba trabajando mucho y había dejado mis estudios atrás. Entonces dije yo también otra decisión a la edad ya de 24, de 27, a los 27 años de haber trabajado la joyería y luchar mucho porque tenía que trabajar solo a buscar la forma de sobrevivir con una familia. Le dije a mi esposa, le dije, María Luisa, yo no puedo, ella es maestra, entonces ella se estaba graduando como maestra y yo estaba trabajando en una fábrica de gaseosas. Entonces yo le dije, yo no puedo quedarme trabajando en una fábrica y tú eres una maestra profesional en este país y yo un
un trabajador de fábrica, yo no puedo quedarme aquí. Entonces yo necesito educarme como tú te estás educando y tener algo. Y ella me dijo, ¿qué te gusta? Y yo, a mí toda la vida me ha gustado la ingeniería. Entonces me dijo, bueno, entonces sálgase de eso, era un trabajo muy bueno porque me dan todas las posibilidades, me dan todos los beneficios, todo era un trabajo bien pago. Ahí fue otro volco de mi vida. Me salí, estudié ingeniería. Entonces, en esos 4 años, yo manejé la joyería y monté una joyería bien montada en Mississauga. De ese proceso llegó mi padre y bueno, y ya me dijo, bueno, ya me había graduado yo en ingeniería y me había conseguido un trabajo muy bueno, una de las empresas más grandes acá en Canadá. Entonces me dijo, bueno, ¿usted se queda en la joyería o se queda en ingeniería? Entonces me dijo, véndame su parte porque yo ya tenía mi negocio. Y ahí decidí venderle mi joyería a él. Entonces he hecho esos cambios. Trabajé, ya ahí sí me quedé trabajando 17 años en ingeniería. Trabajé en 2 empresas, las más grandes en Canadá. Una se llama AMEC y la otra Hatch. Ok. Esas empresas me dieron mucho conocimiento, construimos, yo trabajaba en el área de las minas, minería, y en el área de wind farms o energía alternativa. Me conocí mucho. En esos 17 años ya mis hijos ya se habían graduado y bueno, yo los tenía ya listos a los 2 días. Yo, bueno, ya crié mis hijos, ya están estudiando, voy a hacer lo que yo quiera. Ok. Y dejé la ingeniería. Ok. Ahí es donde te digo, llegan momentos de la vida Las que fases, las etapas fases de la vida de que la uno fase, tiene sí, y cierra un ciclo y arranca con otro correcto. ciclo. Y Entonces, he sido afortunado en eso porque afortunadamente son cambios muy drásticos. Pues imagínate, el matrimonio, la profesión, el trabajo y después dejar la profesión otra vez y el trabajo por dedicarme a lo mío. Y ahí fue donde dejé ese trabajo de Hatch y dije, bueno, listo. Yo me acuerdo que fue un layoff, no fue que lo dejé, fue un layoff, pero yo no tenía problema en esos layoffs porque como yo tenía tanta experiencia, la economía de otra vez, eso fue en la época de una recesión fuerte. Entonces yo dije, no, yo mañana busco, y de verdad, yo iba y ahí mismo me llamaban por trabajo. Entonces en ese momento yo dije, no voy a buscar trabajo. Inmediatamente me llamaron de empresa, porque eso era la voz se pasaba, te necesitamos aquí el lunes. Y entonces yo dije, no, voy a darme unos días de descanso. Y en esos días dije, yo no voy a trabajarle a nadie más. Y hablé con un socio mío, que ya éramos socios, yo había hecho varios proyectos similares a este, pero más pequeños. Y le dije, bueno, Peter, se llama Peter, un gran amigo, ahora somos como hermanos ya de negocio y somos... Peter, ¿qué estás haciendo? Y me dijo, no, Álvaro, compré unas propiedades en Hamilton. Le dije, me gustaría ir a verlas. Entonces me vine a verlas y vi este edificio. ok. Este edificio tiene una historia. Este edificio puede decirse que es de los edificios más convulsivos de Hamilton. Era. Cuando yo lo vi, que mi socio estaba, no sé por qué, que se me hace muy raro, yo lo vi, yo le dije, oye, fíjate, ese edificio que lo tienen a la venta. Entonces me dice, no, Álvaro, ese edificio es un problema gravísimo, la ciudad lo está vendiendo hace muchos años. Y le dije yo, bueno, entonces ese es el que hay que comprar. Y me dijo, ¿cómo así ese edificio? Y le dije, sí, comprémoslo. Nadie lo quiere comprar. O sea, usted dijo, ese edificio es más enredado de todo. Y usted dijo, ese es el que hay que comprar. Que hay que comprar. Hay que comprar el enredo. El enredo. No sé por qué a mí eso se me metió en la cabeza y así fue. Entonces el socio mío me dijo, bueno, él me tiene mucha confianza. Me dijo, Álvaro, si usted dice, hagámoslo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces le hicimos una propuesta a la ciudad. La ciudad nos dijo, ese edificio tiene varios interesados. Entonces averiguamos y nos dijeron grandes developers de aquí de Hamilton. Stetson, uno de los más grandes aquí que hay, quería comprar, era el primer postor. Entonces yo le dije a la ciudad por medio de conversaciones con la municipalidad, le dije, bueno, ¿y qué va? No, es que lo quieren tumbar y la ciudad quiere dejarlo como historia porque tiene mucho valor histórico. Entonces le dije, bueno, yo no lo tumbo, yo lo organizo. Entonces nos dijeron, si es por ese lado, yo creo que más fácil se lo venden a ustedes, porque nadie lo quiere arreglar, todo el mundo lo quiere tumbar. Wow. Entonces así fue, vinimos a verlo y era raro, porque cuando caminamos en el edificio, el inspector
Le daba miedo tocar las cosas porque era un edificio que tenía que asbestos y todas estas cosas. Abandonado del todo. Es que si tienes oportunidad de mostrar unos light, Claro, ahora, sí, lo cuando vamos a mostrar los en el muestras video. y muestras lo que era esto. Y no era solo lo abandonado, lo peligroso que se había vuelto porque había sido un edificio donde el dueño del edificio lo volvió un bar que la policía le da miedo venir. Imagínate aquí en Wow. Hamilton. Entonces la ciudad se volvió violento. Cada dos o tres veces a la semana tenía que venir la policía a sacar gente herida. Bueno, era un problema para la ciudad, era un problema gravísimo. Entonces, cuando yo vine a ver lo que ya lo había tomado, la ciudad se lo había quitado al dueño. Primera vez en la historia de la provincia donde el gobierno provincial se viene y le quita el dueño del edificio, le pone candados ya y no le da ni $1. Wow. Se lo quitaron, quitado. Primera vez no se había enforzado esa ley, que es una ley antigua, pero que se puede, y a él se lo tuvieron que hacer. Entonces llegamos a ver el edificio y yo era enamorado. El edificio era un hueco, ¿no? Todo caído, todo el edificio está. Y yo, qué lindo esto, qué lindo aquello. Tu visión de ingeniero, tu visión Algo, no, de algo, comerciante, algo. Y Pire lo mismo, que él es un artista, y me decía, sí, Álvaro, mira, aquí hacemos esto, aquí hacemos aquello, y él estaba feliz. Y así fue, hicimos una oferta que si yo te pregunto cuánto crees que pagué por este edificio, no creo que la puedas adivinar. No, ni idea, no. Este edificio pagué $150,000. Eso es público, eso está en la ciudad. 150. Así estaría decaído, así estaría No era eso, enredado. sino que había ofertas más grandes, pero yo les prometí no tumbarlo. Ok. Entonces la ciudad quiso mantener la historia y me dijo, se lo damos a usted porque no lo va a tumbar. Eso sí, lo tienes que empezar a construir en 2 años. Pase lo que pase o si no lo volvemos a retomar. Ya. Y ahí es, a ver, otro bonito que... Claro, por supuesto. No, hombre, muy tremendo, ¿no? Mira que uno, pues porque cualquier persona habrá dicho, no, que vamos a comprar ese enredo. Nadie quería. Un chicharrón, como decimos en Colombia. Y ahí es donde yo digo que la experiencia mía de Colombia me sirvió mucho. ¿Por qué? Porque yo en Colombia, como te dije, nací en Itagüí. Los negocios que tuvo mi papá los tuvo en Itagüí toda la vida. Entonces yo iba a Itagüí y yo le ayudaba a trabajar a mi papá mucho en todo lo que él tenía cosas similares, él compraba propiedades y las vendía, las arreglaba y bueno. Entonces yo aprendí mucho a manejar empleados, viéndolo a él. Y yo veía la forma como él manejaba a sus empleados. Entonces yo cuando compré este edificio, ese era uno de los problemas más graves, que en el edificio habían personas que vivían, se habían tomado el edificio. El edificio no tenía metales porque la gente robaba los metales, entraban aquí, se robaban el metal y lo iban a vender porque el metal, ese es un negocio acá en Hamilton. La gente que vive acá ahora están viviendo en invasión. En la calle, en invasión. Sí, en invasión. Ya, Sí. en invasión. Ellos Vinieron entraban... invadieron el edificio y acá vivían. Y acá vivían y se metían por entre el alleyway, que había un hueco así donde hacían los deliveries en los 1800, 1900. Entraban al edificio sin luz, se iban arriba a vivir y cada uno tenía su área. Ahí no vas a tocarle el área a uno de ellos porque esto era una cosa como estar en una cárcel. Wow. Déjeme eso quieto. Entonces yo cuando llegué, yo tenía que sacar a esa gente. Pero entonces yo empecé por el techo, a arreglar todo el techo. Y bueno, entonces yo llegaba a las 7 de la mañana, 8, llegaban los contratistas y les decía, bueno, arriba empiezan a trabajar, se subían al techo, empezaban a hacer bulla. A arreglar. Cuando la gente iba saliendo y se iba yendo, yo veía que se iban. Esperaban a que nosotros cerráramos el edificio a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde y a las 7 estaban otra vez bregan. Yo hace rato y por ahí buscando entrada. Yo los dejé un tiempo así, pero a medida que iba pasando esos arreglos así, yo los veía en la calle dando vueltas, esperando a que nos fuéramos para volver a entrar. Y bueno, y dio una cosa, dio a otra. Uno de los contratistas míos, que era demolición, conocía a 2 o 3 de acá del área, gente que vive, que tiene solamente problema de droga o alcohol. Es gente inteligente, gente capacitada. Lo único es que tienen su problema. Y él les daba trabajo. Entonces yo empecé a verlos y a conversar y ese contratista se fue, no aguantó el trabajo. Entonces ellos dos quedaron y venían como si estuvieran aquí y me decían, ¿dónde está el contratista? Y dice, no, él ya no trabaja aquí. Entonces yo le dije, ¿usted quiere trabajar? Y decía, sí. Le dije, ok. ¿Qué sabía hacer usted? Entonces los ponía a hacer trabajo.
Y los que se iban, empecé a hablar con ellos, los que vivían acá, y les decía, bueno, ustedes que no, es que yo en este edificio viví tantos años, y bueno, y me decían, y yo, ¿y qué quiere trabajar? Y me decían, no, ¿usted me da trabajo? Y yo le dije, sí. Entonces yo les daba trabajo a ellos, les pagaba, Wow. y empezaron a dar la voz de que yo les estaba dando trabajo. Entonces casi mayoría de la gente que vivía en la calle, básicamente, y acá, ya les empecé a dar trabajo. Que eso no lo hace cualquier persona, No, porque uno dice, no, 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 me no, voy a meter en otro en otro enredo enredo. dándole trabajo No, a estas a personas. estas Sí, personas. Y yo no sé, a mí no me daba temor. Yo hablaba con ellos, les hacía amistad, les cogía mucho cariño, porque la verdad es que en un proceso ya de varios días me empecé a dar cuenta que eran buenos empleados, que no era sino decirles hagan esto y ellos lo hacían. Me acuerda mucho un muchacho que vino, que era muy conocido en todas estas calles porque lo metían a la cárcel cada 8 días, lo salía y a los 15 días lo metían. Ah. Y salía 2, 3 meses en la cárcel y volvía y lo metían. Y le di trabajo por medio de uno que lo conocía aquí. Me dijo, Álvaro, necesitamos, este muchacho necesita trabajo. Y leí que sabía hacer y me dice, no, lo que uno le diga. Entonces ese muchacho me empezó a trabajar y llega el manager de los constructores y me dice, Álvaro, ¿yo qué voy a hacer con Jay? Le digo, ¿por qué? Me dice, digo, córteme un pie de madera y me trae un pedacito así. No sabe qué es la medida, no sabe qué es un hinche. ¿No? Entonces le dije yo, ay, si no sabe una medida, pues no le pida la medida, córtele usted la madera, dígale, córteme 20 pedazos iguales a este, El mismo tamaño, el mismo listo. tamaño. Ay, Y dígale, esto es un pie, pero que él aprenda que es un pie, pero no le llame la atención. Ah, bueno, ese muchacho me volvió el mejor trabajador. Me hacía todo, le di trabajo, es tanto que una vez estaba parado allá y vino la policía. Me dice, yo vi entrar aquí abajo a Jay. Y le dije, yo sí. Y me dice, ¿usted sabe quién es él? Y le digo, yo sí, él es mi superintendente. ¿Quién, Jay? Ay, ay, ay. Y Jay me dice, sí, él es superintendente. Me dice, ¿usted le dio trabajo? Y yo, sí. Bueno, se fueron. Se me volvió mejor y le di trabajo de superintendente. No, ese muchacho se volvió feliz. En todo caso, ese tipo de personas fueron las que me hicieron el trabajo. Hay unas historias muy bonitas, personas que tenían problemas de alcoholismo, el electricista. Yo trabajé en ingeniería y tuve proyectos grandes. El mejor electricista que yo haya conocido fue ese señor, pero era alcohólico. Dormía en las calles. Venía a trabajar y se iba a dormir, consiguió una piecita. Entonces yo dije, no, tú miras este edificio, aquí vienen arquitectos, ingenieros, y me dice, ¿ustedes quién les hizo la electricidad aquí? Se le ve el detalle. Y fue este señor. Y fue Ese señor era perfeccionista. Él llegaba, es tanto que llegaba y me llamaban, Álvaro, aquí está Mark, pero no podemos trabajar al lado de él. ¿Por qué? Está oliendo maluquísimo. Que tenía un problema porque él dormía en la calle. Entonces le decía, entonces salgan y vayan ustedes y déjenlo el área de él. déjelo Déjelo solito, que el tranquilo, hombre es déjelo el que trabajar. necesita para la electricidad. Y no solo eso, sino que yo veía que él era respetuoso, organizado, cuidaba. Yo sabía que sabía lo que estaba haciendo. Entonces les daba, y no, pero es que no podemos trabajar con él aquí. Entonces vaya a otro lado y haga esto de diferente. Ese es el señor, tiene una historia muy triste porque yo le di un contrato grande. Yo le dije, usted tiene un contrato. Ese contrato es suyo. Me llamó una vez un amigo y me dijo, Álvaro, aquí nos está diciendo Mark que cogió un contrato grandísimo con usted. Yo le dije, sí. Pues usted, señor, no. Y dije, no, es que yo le voy a mandar la plata. Él me dijo que la mande a la familia. Entonces la familia recibía los pagos. Y él nada más le daba $200 a la semana. Lo mantenían ahí, Lo mantenía mejor yo dicho. calmadito a él porque yo sabía que Y una semana no volvió, 2 semanas no volvió y resulta que se me murió en una de sus borracheras en la casa y no volvió a la semana y me decía, no, él se quedó por ahí está trabajando en otro lado y yo dije, no, él tiene que volver. Cuando a la semana antes de llamar a la policía, que yo dije, Mark no viene, me llamó el hermano y me dijo, encontramos a mi hermano en la casa muerto hace 8 días. Qué pesar. Pero bueno, historias así y esto me ayudó todo, el edificio. Fue un gran proyecto, algo que a mí, por eso tengo el restaurante, yo no soy dueño, yo no he tenido en el restaurante nunca, pero aquí hay una historia muy bonita que quiero mantener en este edificio y es la historia de lo que me ayudaron a los que tuvieron acá que ver con ese restaurante. Todavía vienen, hay unos todavía que vienen y me saludan y les muestro y son felices porque obviamente
lo ven funcionando y todo. El estilo del restaurante es un estilo muy, muy único y es todo ayuda de ellos, este tipo de personas. Pero entonces, volviendo a la pregunta tuya, esa fue la historia de comprar el edificio en un proceso que estaba para demolerlo, construirlo con este tipo de personas. Este tipo de personas ayudó mucho. Obviamente, yo no voy a decir que fueron ellos todos, ¿no? Yo tenía que tener un paquete de proyectos, pero ellos me ayudaban en ciertas cosas. Yo tuve mucho se tuvo que hacer con todos los procesos de permisos de la ciudad estuvo pendiente, mis ingenieros, porque afortunadamente los ingenieros fueron amigos míos de que venían de esas empresas grandes, entonces ellos sabían lo que estaban haciendo, los paquetes de diseño. Yo con mi socio hicimos todo lo que es la parte arquitectónica del edificio, porque los dos fuimos los que hicimos la parte de arquitectura, el diseño, lo que tú ves aquí fue hecho por mí, por mi socio Peter. Pero eso es lo bonito de la vida, Álvaro, es que a veces cuando hablamos de las etapas primero, ¿no? Que tuve esta etapa, luego esta etapa, luego esta etapa, y uno a veces se pregunta, ¿yo por qué pasé por esta etapa? Como que a veces uno no tiene la explicación total de por qué estuve o pasé por esa etapa, hasta que en algún momento, en otra etapa muy distinta, es que uno dice, Buena razón. es una razón lógica por la cual tuve que aprender esto, por la cual trabajé en esta compañía, por la cual conocí a estas personas. Correcto. A veces la vida me parece que es maravillosa en ese sentido. Y para hacer lo que tú hiciste con este edificio fue Yo toda creo esa que trayectoria. sí, yo te digo algo, cada que uno pasa el tiempo, se da cuenta de lo que uno escucha toda la vida. Toda la vida a uno le dicen, haga lo que usted disfrute. Ujú. El resto viene por añadidura. Así es. Si usted hace en la vida lo que a usted lo apasiona, yo te digo, yo todo este tipo de situaciones he implementado eso porque naturalmente me ha surgido. Yo lo disfruto y a mí no me importa. El proceso de la joyería. Yo me sentaba en la joyería a trabajar joyas y todo el mundo se iba a rumbear los sábados y yo me quedaba trabajando joyas y era enfermo con música oyendo y haciendo joyería y aprendiéndola a la perfección. Y me apasionaba. Yo trabajé y estudié. Yo estudiaba la ingeniería y yo estudiaba hasta las 3 de la tarde, trabajaba de 3 de la tarde hasta las 11 o 12 de la noche. A veces amanecía en la joyería y me iba para estudiar porque me apasionaba. La ¿No? pasión. A mí no me chocaba y me levantaba sin estar cansado. Lo mismo cuando hice este edificio. Bueno, y el edificio era lo mismo. Yo vivía en Mississauga, salía a las 7 de la mañana y había veces llegaba a las 10, 11 de la noche a la casa. Entonces, me apasiona. Este restaurante, a mí me apasiona venir, me apasiona estar acá. La joyería, lo mismo. Entonces, todo eso son cosas que afortunadamente yo las entendí desde muy joven. Lo otro es que yo creo que también se dice mucho. ¿Cuál es tu partner? ¿Con quién estás haciendo esto? Ujú. Mi esposa. Yo me quedaba hasta las 11, 12 de la noche y lo que hacía era ella, ¿cómo te fue? ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Te fue bien? Sí, mi amor, todo muy bien. Ella me esperaba a las 11, 12 de la noche a preguntarme cómo me iba. Nunca me puso que no, que tenés que llegar a las 3, a las 4, estoy cansada, mira a los niños. Todo lo que hacía ella estaba a la par con uno y eso es muy importante y se dice mucho. Tú eres lo que, según la persona que tengas a tu lado. Si tú eres una persona que tienes a alguien que te apoya y te Ujú. entiende, son dos. Ya no eres tú solo, ya son dos. Son dos empujando. Dos Es verdad. empujando. María Luisa, mira, tengo un contratista que se me perdió. Ah, sí, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Yo te lo llamo. Déjame, yo te mando los emails. Yo nunca he sido bueno para emails, a mí me ha chocado mucho. Yo para los números y calculaciones y todo eso hay Es el fuerte el tuyo, fuerte pero lo mío. de Pero correos para y... correos, y ella como es maestra, ya tenía la capacidad de encontrarme los contratistas y yo le decía, claro que yo muchas veces no la molestaba para eso, porque ella estaba ocupada, pero cuando ella me veía estresado, yo le decía, no, es que imagínate que perdí un contratista de tal, déjame, yo te busco otro. el complemento ahí Era el para complemento. Entonces yo ya me podía tranquilizar por el lado porque ella siempre estaba. Eso es lo que se dice en la vida. Y no es fácil porque en la juventud uno tiene la- las parejas y de pronto comete errores. Ahora que veo ya juventud que comete errores, que se casan jóvenes y eso es un desastre. Porque o es muy de buenas el que consigue una pareja que se pueda entender bien o es el motivo de que se juntan por cualquier otro motivo, ¿no?
Don Álvaro, en qué momento estabas acá con este proyecto y dijiste, ay, no, ¿yo en qué me metí? O sea, como que dijiste, no, 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 me metí en un enredo muy tremendo, o Muy te buena pregunta. arrepentiste, o qué pasó que dijiste, este fue el reto más grande que yo tuve con respecto a este edificio. Muy buena pregunta, porque no recuerdo eso. No lo recuerdas. O sea, estabas apasionado totalmente con el... Apasionado totalmente. Apasionado. Yo desde que empecé no paré. En el 2015, el 2017 ya se habían construido 7 apartamentos en la fase 1. En el 2018 ya estaba la fase 2, que eran 4 más. Y ya el 2018 estaba con el área comercial. En ningún momento. Yo creo que no hubo momento de arrepentimiento. Hubo de pronto momentos estresantes que sí, obviamente como todos los negocios, en todo tienes que manejar. Pero yo que haya perdido sueño por algo, no. Yo llegaba a Tu mi actitud casa, y tu enfoque fue sí, bien, yo bien llegaba a mi directo. casa, dormía tranquilo, al otro día me levantaba feliz. Me levantaba como un fósforo, si había dormido 4 o 5 horas nomás. Me levantaba derechito, me tomaba mi café, me venía en camino, llegaba aquí feliz. O sea, que ahí podemos decir otra vez lo que mencionamos, es estar apasionado por un proyecto o por algo que uno hace en la vida, Ujú. hace las cosas difíciles un poco más Sí, suaves, un poco más sí. que pasen y no te afecten tanto Que no realmente. afecten tanto y que son parte de lo que estás haciendo, el proyecto que estás haciendo. Si estás en un proyecto donde te gusta, apasiona, todo lo vas a solucionar. El momento y yo creo que es mucho que ver es el ego. El ego en las personas es un problema delicadísimo, delicadísimo. Las personas toman una posición de ego que no los deja seguir adelante. No los que porque estás haciendo más plata que yo y yo estoy trabajando más que tú. Yo tenía a mis socios y yo era aquí seguido. Mis socios estaban ayudándome y acompañándome. Pero yo era aquí seguido, porque yo era el que conocía ingeniería. Yo como les iba a exigir a ellos, estén aquí conmigo, porque antes me estorbaban muchas veces. Que querían ayudar, pero no sabían lo que estaban haciendo o no seguían mis direcciones. Y a mí me gusta hacer las cosas con lo que yo estoy haciendo, yo sé lo que estoy haciendo y respetarle a la otra persona lo que hace. Pero entonces, afortunadamente el ego no estaba ahí para mis socios. A última momento, pues la decisión mía era respetada total y entendieron de que yo sabía lo que estaba haciendo y bueno. Pero sí, es un problema el ego, pero yo no he tenido ese problema. Yo de pronto me lo dirá alguien diferente, pero a mí no me... Yo miro los problemas para solucionarlos y no me gusta echarle la culpa a nadie. Qué Si bueno. algo pasa, solucionemos. Una Sí, vez no echar llegó, responsabilidades y que fuiste tú, que fui yo, no, que ¿para por qué? qué esto, ¿Para para qué? qué, no tiene sentido. ¿Para qué? Para ganarse uno el que le digan, sí, sí, perdóname, ¿no? Ya la persona se da cuenta. Aquí llegó una vez mi socio, porque él era músico profesional, es músico, ya es retired, Entonces él viajaba, hacía sus tours y venía, y quería hacer mucho en un tiempo muy corto. Entonces él bregaba a hacer mucho, y una vez había esta pared, esta pared. Y él estaba desesperado por verla. Entonces decía, Álvaro, ¿por qué no han quitado las paredes de ahí? Yo, no, eso no puede quitar porque la estructura no aguanta el piso de arriba. Ah, pero él no conoce de eso. Ah, no. Entonces una vez llego y subió feliz. Álvaro, ya vi las paredes. Y yo, ¿cómo así? Sí, yo le dije a un muchacho de estos que trabajaba, que no hacía lo que uno le dijera, que me quitara todas esas paredes. Ay, ay, ay. Y yo, ¿cómo así? Sí, yo le dejé, cada 6 pies le dejé los stands de 2 por Ay, 4. Y dije, pero usted sabe lo que acabo de hacer, ese techo, ese piso se nos va a caer. No, eso no le pasa nada. No le pasa nada. Llego yo a los 4 o 5 días más, yo miraba eso y yo decía, esto hay que solucionarlo, pero cuando yo menos piensa, se me cayó el piso ah, 4 o 5, creo que fue más de 6 inches. Se estaba cayendo. se está ahora arqueando como tal. Entonces me hizo un grave problema, me tocó cambiarle todo el piso, desarmarlo, volver a ponerle el stand bien puesto, hacer estas soportes y arreglarlo porque se estaba cayendo el edificio.
y esto es él. Entonces yo podía haberlo hasta demandado. ¿Qué voy a hacer? Okay. Solucioné el problema. Le dije, mira, mira, ¿sí ves eso? ¿Y qué pasó allá? Le dije, mira, se está cayendo el techo de arriba, el primer piso. Me va a tocar hoy quedarnos toda la noche arreglando eso y no mañana se cae todo. Se cae todo. Entonces, eso puede haber sido una razón por la que yo hubiera peleado con él y lo hubiera hecho sentir súper mal. No, yo lo arreglé el problema y ya él decía, no, yo no vuelvo a tocar nada. Entonces, ese es Eso es el una tipo de sociedad, cosas. eso es una sociedad real, eso real. que también se complementan, Se ¿no? complementa. Se complementa el uno al otro y se entienden los diferentes puntos de vista, los diferentes conocimientos, bueno, lo que cada uno aporta, porque una sociedad cada uno Cada uno aporta aporta. cosas distintas a su manera. A su manera. Y respetarse Hay mucha gente que lo hace, como te digo, lo hacía era porque creía que estaba haciendo bien. Y respetar eso y poner unos reglamentos que se cumplan. Y cuando no se cumplen, pues ya si le dice uno, ¿sabes qué? No te puedo dejar entrar más con la construction site porque ya me has hecho una o dos cosas. Y va a entenderlo, Claro, claro. porque ya vio el error. Don Álvaro, cuéntame ahora acerca del restaurante como tal. Vamos a hablar de Brothers Green Bistro. Sí. La idea, de dónde sale, por qué el nombre. Yo he estado siempre curioso, ¿ese nombre tiene algo que ver con los cuentos de los hermanos Grimm o no? Sí, obviamente los hermanos Green, como lo acaba de mencionar. Correcto, sí, es una inspiración que te dio para el nombre o... Los Brothers Grimm, obviamente, es los hermanos que empezaron las historias de cuentos. Ellos eran más la historia para adultos, más oscuras y más todo. Nosotros tuvimos un socio que fue un contratista. A él le dimos los contratos él era muy bueno para la madera. Él hizo estas cosas, mesas. Muy bueno para la madera. Esto lo arregló. Se nota. Muy bueno. Era muy bueno para la madera. Entonces el apellido de él era Grimm, o es Grimm, todavía vive. Entonces él nos decía, es que mi apellido viene del linaje de los Grimm. Nosotros le decíamos, Ok. que el apellido viene del linaje de los Grimm antes de montar el restaurante. Entonces cuando montamos el restaurante, mi socio, el artista, dio la idea. Hombre, ¿por qué no lo llamamos Brothers Grimm? Y yo como, ¿por qué, hombre? Me dice, pues esto es de los 1800, es un área... Y después caímos en cuenta, y es que podemos decirte que uno de los dueños es Grimm. Ya. Entonces le dimos el Brother Grimm a raíz de eso. No solo eso, sino que es que si tú vienes acá ves como una cava de los 1700, 1800, que es el estilo de este restaurante. Y bueno, y eso nos dio como esa iniciativa de dar el tipo de comida que se da. Aquí se da una comida exótica. Yo creo que aquí ha venido personas con la intención de probar el tipo de comida, gente que sabe mucho de comida. Y nos han dicho que la realidad de conocedores de comida y de restaurantes, que ellos nunca habían ido a un restaurante tan complementario como este. ¿Qué tipo de comida tenemos acá, Álvaro? Tenemos wild game o comida exótica. Nos concentramos en comida francesa. Empezamos con el estilo francés y fusión europea. Pusimos carne, un Belgian muy bueno. Tenemos una cerveza de la casa que, mejor dicho, nos dicen que es la mejor cerveza también. Una cerveza muy buena que hicimos acá. La historia original de este restaurante iba a ser un brewery. Entonces, por eso miras estos techos altos. Quitamos este techo para poner los tanques. Cuando ya íbamos a hacer todos los permisos, la ciudad nos dijo que no podíamos poner tanque aquí porque arriba hay residencia. Entonces era un problema de seguridad. Entonces decidimos hacerle este círculo acá. Y bueno, y se volvió un restaurante tipo un cellar, tipo una cava de vino. Entonces pusimos la comida francesa con fusión europea, que le pusimos jabalí cuando recién lo abrimos, le pusimos venison, le pusimos el bison y pato, conejo. Entonces tú vienes acá y te sientes como volviendo a la época de los 1700, No, es 1800. súper agradable. Estamos acá en estos momentos disfrutando una copa de vino. Una copita de vino, una carne bien especial de venison o una elk, y la música y el ambiente. Aquí nos han llegado de verdad. Y yo te voy a decir algo fuera de que porque sea mi restaurante. Yo he viajado
a Europa, he viajado a Asia, he viajado a Latinoamérica, y yo te digo que he buscado restaurantes para compararlo. Se buscan restaurantes muy bonitos, pero el ambiente, nosotros hicimos un diseño, como ingeniero hice un diseño de HVAC, donde tú entras aquí no sientes, mírame, mírate a ti, no tienes frío, yo tengo mi chaqueta. Es un ambiente que fluye y están 70, 80 personas y pocas veces sale humo de la cocina. Entonces todo está diseñado y te puedes quedar aquí 3, 4 horas. No, se le nota el amor, la pasión, tu conocimiento, toda la trayectoria, mejor dicho, reunida acá en el punto y tu experiencia. Otro restaurante es súper agradable. Esta mesa se trajeron de Bali, India, de Bali, de 4 inches, 10 centímetros, no las hay aquí en Canadá. Hay cosas aquí únicas, de verdad que sí. Don Álvaro, una pregunta como para ir cerrando el programa es, con tu experiencia, con todos los retos que has tenido, con toda esa pasión que le has metido a cada proyecto, a cada etapa de tu vida, ¿tú qué podrías decir o para ti qué significa el decir, marica, sí se puede? En estos años que yo he tenido he tenido varios negocios, es tener mucha pasión y lo otro, el ego. Te digo que el ego es un problema delicadísimo. Saber ponerse en los zapatos del otro, cuando uno vaya a hacer un reclamo, cuando uno vaya a trabajar con alguien, entender a esa persona y saber que si uno va a tener un socio, es que sin un socio no hace nada. Yo no pudiera haber hecho esto si no hubiera tenido mi amigo artista o el contratista el otro. Uno tiene que hacer un grupo de personas que se pueda trabajar. Mi esposa, no, es que yo iba a tener una relación diferente a la que tengo ahora, no me hubiera servido. Entonces, es como ese cuidado de saber manejar la persona con la que está uno. Si uno maneja un grupo de personas, yo no hubiera sido nada sin mi grupo de personas, ahora tengo un grupo en el restaurante espectacular. Ahora trabajo con una prima que me ayuda en todo y me está sacando adelante muchas cosas que yo solo no hubiera podido. Tengo en la cocina un grupo de colombianos que están apasionados, me están ayudando, me quieren el grupo, se sienten respetados. Entonces es difícil encontrar ese grupo, es muy difícil. Pero si uno sabe llevar eso hay empleados que son difíciles, pero uno tiene que entenderlos. Porque uno como dueño, si se deja llevar uno por su ego, por su orgullo, entonces comete errores muy graves. Y ya cuando la persona conoce el motivo del comportamiento de uno, más fácil le ayudan a uno que hacerle una maldad. Que el problema es cuando las personas de pronto se sienten intimidadas, regañadas, abusadas. Entonces ahí es donde hay un problema delicado y no crece uno, ¿no? Y lo otro, como te dije, si tú te levantas en la mañana, después de que dormiste y trabajaste hasta 11, 12 de la noche, te levantas con ganas de seguir trabajando, ya estás haciéndolo. El resto la plata y el resto viene por añadidura. Hombre, Álvaro, muchas gracias. La verdad, Y gracias por enseñarnos que marica sí se no, puede. Marica sí se puede. Me gusta tu nombre. Ese es bueno, ese título, porque en Colombia esa palabra, marica, se volvió una palabra cotidiana y se usa en los momentos cuando uno se siente marica, sí se puede. Así es. Gracias, don Álvaro. Bueno, Muchas gracias. ok, que esté bien.